A ver, vamos a continuar con la tercera clase de los alquenos, la química y reactividad de los alquenos. Vimos entonces en la clase pasada que las reacciones típicas de los alquenos era entonces la de adiciones electrofílicas, en el cual se formaba un intermediario que era un carbocatión. ¿En cuál de los dos carbonos que forman el doble enlace o formaban el doble enlace se forma el carbocatión? Pues tenemos que basarnos en la regla de Marcónico. Son reglas, porque recuerden que todo reglas tiene sus excepciones. ¿Qué nos quiere decir la regla de Marcónico? Que el carbocatión se va a formar en el carbono de mayor estabilidad. Esto es en teoría el más sustituido, ¿no? Obviamente también, pero ahí tenemos que entender la estabilidad de los carbocationes a nivel general. ¿Ok? Entonces ya vimos diferentes tipos de reacciones. Bueno, comenzamos con las adiciones de hidrohalogenación, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico o ácido yohídrico. ¿Sale? Vamos a ver una excepción de las reglas de Markovnikov, que son, porque esto que estuvimos viendo en la clase pasada eran las orientación Markovnikov. Ajá, en donde les digo, en este caso el halogenuro, el bromuro, el cloruro o el yoduro se adicionaba en el carbono más sustituido. Pero hay una regla, hay una excepción y es lo que vamos a ver ahora. Está la famosa regla, la adición de antimarcónico. Ujú. Nosotros podemos llevar la adición antimarcónico utilizando radicales libres. Ok, y nada más no voy a comentar mucho de la química de estos radicales libres, de hecho no va a haber mecanismos de reacción, pero sí es necesario que lo sepamos. Que un radical es una especie con un electrón desapareado, y lo vimos, ¿no? Generalmente los radicales más comunes es el carbono, un carbono que tiene un electrón desapareado, ok, tiene cuatro electrones de valencia, por lo tanto es neutro, es una especie neutra, ajá, y es un intermediario altamente reactivo. Los radicales son altamente reactivos. Creo que su tiempo de vida media, una vez que se forma, es alrededor de 10 a la menos 12 segundos. Ajá, entonces ese es su tiempo de vida media de los radicales, que es lo que les digo, son bastante reactivos. Y entonces, ¿de qué trata esta la adición de ácido bromhídrico por radicales libres, que es la famosa orientación anti-Markovnikov? Lo que trata es, tengo cualquier radical, ROOR, es un peróxido, es una fuente de radicales, ROOR es un peróxido, ajá, es el grupo peróxido. Estos son bastante reactivos porque le mete un poco de calor y genera un radical. Es un rompimiento homolítico. Recuerden, ya vimos rompimientos homolíticos. Ajá. Un electrón, acuérdense, media flecha, un electrón para un lado y el otro electrón de este enlace para el otro. Y se forma un radical. Este radical abstrae el hidrógeno del ácido bromhídrico formando un radical bromo. Ujú. Este radical bromo, los radicales les encanta adicionarse sobre dobles enlaces, pero se va a adicionar a al carbono más sustituido. Es un radical que que se une sobre que se forma sobre el carbono más sustituido. Después, este radical abstrae un protón, ujú, formando otro radical bromo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? El radical bromo se adiciona en el carbono más sustituido. Se forma el radical más sustituido, esto es el bromo, se adiciona entonces en el carbono menos sustituido, formando el radical en el carbono más sustituido. ¿Sí ven? Y el radical, lo único que hace, abstrae el protoncito, obteniendo ahora el producto antimarcónico. ¿Qué es lo que pueden ver ahora? Que el bromo se adicionó en el carbono que era del alqueno menos sustituido. Si se fijan, se forman del alqueno menos sustituido. De la orientación antimarcónico, no les voy a preguntar mecanismos de reacción, ¿sale? No voy a ver mecanismos de reacción, pero sí voy a preguntarles qué productos se formarían con las reglas de bajo estas condiciones que son de vías radicales libres. La de vías radicales libres, como lo vuelvo a comentar, es una orientación antimarcónico. Esto es que se forma el bromo en este caso en el carbono menos sustituidos. ¿Sale? Porque si no estuviéramos radicales, pues aquí se forma el bromo, ¿no? Porque es aquí donde se formaría el carbocatión. Sí, pero con radicales libres se forma se adiciona en el carbono menos sustituido del doble enlace.
¿Sale? ¿Qué más? ¿Qué más podemos saber sobre estos radicales libres? Igual, los peróxidos, entonces recuerden, es R o R. Las condiciones de reacción es esta. En ácido bromhídrico para bromar vía antimarcónico. R puede ser un terbutilo, son muy típicos los radicales terbutilo. Ajá, son los famosos peróxidos de diterbutilo. Aquí están los peróxidos de terbutilo, los peróxidos de benzoilo. Ajá, tengo un benceno, R. Oxígeno, oxígeno. Y otra vez aquí el benceno. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, este es el caso, ya veo que tenemos un peróxido, un calor con ácido bromhídrico, entonces bajo estas condiciones es obvio que va a tener una orientación antimarcónico y se va a adicionar el bromo en el menos sustituido, ¿sí ven? En el carbono menos sustituido. Aquí en este caso, aquí tenemos otro ejemplo, ahora aquí se formaría en este carbono menos sustituido, es una adición antimarcónico. Entonces, adición Markovnikov se forma en este carbono, que es el más sustituido, y en el antimarcónico en este. ¿Vale? Pero bajo estas condiciones que haya siempre un peróxido. ¿Sí? Cuando hay peróxidos, entonces va vía radicales. Cuando no hay, es vía iónica, vía mecanismos de rompimientos heterolíticos. ¿Sale? ¿Qué más podemos observar? ¿Qué más podemos entender sobre esto? Entonces, no voy a preguntar mecanismos, vía el rompimiento antimarcónico, pero este mecanismo sí es de ley que no lo aprendamos. Entonces aquí lo que nos están diciendo entonces, dibujar los productos mayoritarios para cada siguiente reacción. Es cuando nos está diciendo mayoritarios porque está siguiendo las orientaciones si sigue o no la Markovnikov. Vamos a ver rápidamente, ni voy a ver todo, vamos a ver el inciso C. Es ácido bromhídrico, no hay radicales libres, por lo tanto es marcónico. El producto, vamos a hacer el producto que se formaría. Entonces, ok, quitar el metilo. El producto sería aquí, el bromo. ¿Sale? Pero vamos a ver el inciso B. ¿Quién vamos a ver el inciso F? Es por vías radicales, por lo tanto es antimarcónico. Y el producto que se formaría entonces sería en el carbono menos sustituido. Ajá, cuando hablo del producto, sería el bromo que se adicionaría en el carbono menos sustituido. ¿Sale? Por lo tanto, el bromo se queda aquí. ¿Sale? Esto sería el producto de la antimarcónico. Este también es antimarcónico. Quedaría aquí el bromo. Aquí, por ejemplo, el inciso A, el bromo, quedaría aquí. El inciso I, pues es marcónico, quedaría aquí. El inciso D es marcónico, quedaría aquí. El cloro. Dice dibujar un mecanismo para las siguientes transformaciones, pues ya, eso exactamente, ya hasta me canso de explicarlo. Es bastante simple, por ejemplo, el C, ¿no? El C, lo voy a explicar otra vez. Ok, vamos a ver. Con ácido clorhídrico, tengo el protón. Entonces el alqueno ataca. Obviamente el carbocatión, ¿dónde se va a generar? En el carbono más sustituido. Aquí tengo mi hidrógeno. Mi hidrógeno. Aquí obviamente está el metilo. Y aquí genero el carbocatión. Después tengo el cloruro, que proviene del ácido clorhídrico, con carga negativa. El cloruro ataca el carbocatión. ¿Vale? Formando entonces cloro aquí. Lo puedo poner aquí, pero si es que esté dentro del mismo átomo de carbono. Hidrógeno. Hidrógeno. Más para que vean. ¿Vale? Ese sería el producto. Ok, aquí por ejemplo el inciso B está bien fácil también, simplemente pues, se forma el protón, el carbocatión quedaría aquí, y aquí mismo ataca el cloro, ¿sí o no? Más para que vean. Dice dibujar el intermediario del carbocatión que es formado cuando cada uno de estos compuestos se trata con ácido bromídrico. Obviamente estamos hablando que va a ser orientación marcónico. El A, el B ya me aburrí, el C pues exactamente lo mismo.
Aquí lo único que me están pidiendo es dibujar el intermediario carbocatiónico. Pues muy fácil, ¿no? Cuando se trata con ácido bromídrico, ¿no? Además es simétrica y aquí quedaría el carbocatión. ¿No? Aquí se pegaría el ácido, el hidrógeno. Ujú. El D es bastante fácil, el D quedaría entonces ¿en dónde? ¿En dónde se generaría el carbocatión? Ya ustedes ya lo vieron, en el carbono más sustituido, ¿no? Sería aquí, ¿no? Carbono, aquí queda el hidrógeno, aquí está. Lo único que nos están pidiendo es que dibujemos el carbono, el carbocatión, cuando estos tratan de reaccionar con esto. ¿Vale? Este está interesante, este está genial. Aquí lo que hay que entender es cómo puedo explicar la formación de este producto. Ajá. Y aquí es en donde ya ustedes tienen que ir utilizando sus conocimientos, cosa que veo que no lo están haciendo. ¿Ok? Necesito que se pongan las pilas, porque fíjense muy bien, es tratado con ácido clorhídrico. Y uno al principio me va a decir, pues ese es el carbono más sustituido, este que estoy señalando, pues aquí se va a adicionar el cloro, pero no, se adiciona aquí. ¿Por qué? ¿Por qué prefirió adicionarse en este átomo de carbono que es el menos sustituido? Como les dije, hay que seguir la regla de Markovnikov. Se va a generar el carbocatión más estable. Ujú. ¿Qué sucedió aquí? Vamos a poner el alqueno, abstraer el protón. Dale, primer paso. Después, entonces voy a poner carbono aquí, metilo. Aquí quedó el hidrógeno. Ujú. Después quedó aquí el carbono, que es este. Ujú. Y lo pongo aquí para que puedan ver por qué se generó aquí. ¿Qué podemos ver aquí? Una estabilización, ¿por qué? Por resonancia, ¿sí? Obviamente voy a poner así la flecha porque ya no me queda abajo. Entonces el efecto de resonancia sería de esta manera, ¿no? Este carbocatión está estabilizado por resonancia, ¿no? Entonces la carga ahora se deslocaliza entre el átomo de carbono y el átomo de oxígeno. Ujú. Ahí está. Entonces ahora sí el cloruro se adiciona a este átomo de carbono, para formar el producto. Tan simple y tan sencillo. ¿Vale? Entonces, como les digo, recuerden sus ejercicios que no. Había un ejercicio similar que creo que solamente un grupo me pudo contestarlo. ¿Sale? Que hablaba sobre efectos de resonancia. Ok, vamos a ver ahora otro tipo de reacciones. Ya vimos hidrohalogenaciones, ahora vamos a ver hidratación de alquenos. La hidratación de alquenos trata de adicionarse un OH, vamos a tener como producto un alcohol, un alcoholito, vía orientación marcónico. Tenemos alqueno en presencia de agua y medio ácido. Ujú. Obviamente recuerden que el protón solvatado, realmente es lo que un protón solvatado sería esto, porque hemos visto que muchos vemos esto, ¿no? El ion hidronio. El ion hidronio es lo mismo que si tuviéramos un protón solito, ¿vale? Es similar. Ok. Entonces tenemos el alqueno, en presencia de agua, un poquito de medio ácido, vamos a tener como producto un alcohol, mediante una orientación Marcónico. Recordar, y esto ya lo vimos, que también un alcohol se puede deshidratar para formar un alqueno, mediante una reacción de eliminación. Entonces, tanto los alcoholes se pueden deshidratar, tanto un alqueno puede hidratarse para formar un alcohol, como el alcohol se puede deshidratar para formar un alqueno. Esto es vía una reacción de eliminación. Obviamente, la mayoría pasa de hecho, generalmente pasa por el mecanismo E1. ¿Qué podemos ver de la hidratación de estos alquenos? Pues que va a ser más rápido entre más sustituido esté el alqueno. ¿Por qué? Por la estabilidad del carbocatión, ¿no? Aquí ¿por qué la velocidad es muy lenta? Aquí estamos simplemente comparando la cinética
con base a los sustratos de los alquenos. Aquí tenemos un monosustituido. No, este no está sustituido, monosustituido, disustituido. Ajá. Entonces podemos ver que entre más sustituido esté, más rápido es. ¿Y por qué es más rápido? Pues justamente por la estabilidad del carbocatión. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de reacción? Y eso ya me lo puedo llevar más rápido, porque ya es exactamente lo mismo. El alqueno abstrae un protón. Ya les dije, puede ser como, lo pueden dibujar como ion hidronio o como un protón, que es exactamente lo mismo. Si dibujan con el ion hidronio, deben de poner la otra flecha, forma el carbocatión, orientación Markovnikov. Entra el agua ataca, ¿sí? Aquí está, el agua ataca al carbocatión, y aquí hay un paso extra, que es la desprotonación. Este paso no se les olvide. La misma agua desprotona este intermediario para formar ahora sí el alcoholito. Ujú. Y el mecanismo generalmente es el mismo. Tenemos, por ejemplo, este alqueno. Este alqueno. La adición es lenta, como les dije, la primera etapa es lenta. Ya el ataque del agua al carbocatión es más rápida. Y esta es mucho más rápida también porque es la desprotonación del alcohol protonado, para ahora sí obtener el producto. Y aquí podemos ver el diagrama de la reacción, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, el alqueno. Ajá. El paso limitante de todo este proceso es, como les digo, es la adición del alqueno al protón. La adición electrofílica, se fijan, es la que tiene mayor energía de activación. Ajá. Después viene la formación del intermediario, del primer intermediario, que es el carbocatión, que es rápido. Y después la desprotonación del alcohol protonado. ¿Sale? Entonces, mecanismo general. Otra vez, y lo vuelvo a repetir para que no se les quede, para las que les quede más claro. Tenemos el alqueno. Les digo, esto cambia, R cambia. Pero si no entienden esta parte, lo vuelvo a repetir, estamos perdidos. Deben de comprenderlo, entenderlo, no memorizarlo. Obviamente, exactamente lo mismo, se forma el carbocatión más sobre el carbocatión más sustituido, es una orientación Markovnikov. El agua ataca al carbocatión, se forma el alcohol protonado. El alcohol protonado se desprotona para formar ahora sí el alcohol, el producto. Ok. Vamos a ver este caso, por ejemplo, el propeno. El propeno abstrae un protón del ion hidronio. Por eso les digo, el ion hidronio se forma en presencia de ácido, un poquito protoncitos en agua. Esto me da formación al ion hidronio. Acuérdense poner siempre el segundo etapa, si van a poner por el ion hidronio, o pueden poner el protón solito. Obviamente es orientación Markovnikov. Este es el carbocatión más estable. Ataca el agua, se desprotona, ¿sí ven? La misma molécula de agua desprotona al alcohol protonado y se forma el producto principal, que es el 2-propanol. ¿Ok? Véanlo, analízanlo mientras yo tomo mi coffee. Ok. Como les digo, sigue la misma orientación Markovnikov. Exactamente lo que les digo. Se va a formar aquí el carbocatión. Y aquí no, porque es un carbocatión secundario. Es lo mismo. Ataca el agua desprotona y se forma el alcohol. También, y me van a preguntar, ¿ocurre transposición? Pues sí, sí, papitos, ocurre transposición. Miren, es exactamente lo mismo. Aquí se formaría el carbocatión, ¿sí o no? Obviamente, cuando vemos ácido sulfúrico al 50%, son condiciones muy típicas para hidratación. Entonces podemos poner, ya vimos unas, ¿no? En la flechita de reacción puede haber agua protonada. En otro pueden tener, por ejemplo, protón en agua. En otro, por ejemplo, aquí en este caso podemos tener ácido sulfúrico al 50%. También creo que se puede hacer con ácido fosfórico. Ácido fosfórico al tanto por ciento, no recuerdo. Son condiciones que al final de cuentas va a ser lo mismo. Voy a obtener el famoso ion hidronio, que es el que va a protonar el alqueno. Es el que el alqueno protona
para formar el carbocatión. Aquí, ¿qué sucedió? Se forma el carbocatión aquí, ¿sí o no? Y después hubo una transposición y ataca el agua y se desprotona. Vamos a ver el mecanismo de reacción. Bueno, no hay mecanismos de reacción, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, como les digo, puede ver también estas otras condiciones. Ácido sulfúrico catalizador, son gotitas de ácido sulfúrico en agua y es protonación, ¿no? Entonces, lo mismo, el alqueno ataca el ion hidronio, se forma el carbocatión, se desprotona el alcohol, ¿cómo se le llama? El alcohol protonado, aquí faltó que el agua, faltó este paso, la desprotonación del alcohol protonado, y ya está. ¿Ven? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí es algo muy importante. Como les digo, el problema de estas hidrataciones de los alquenos es que en presencia de cantidad catalíticas de ácido sulfúrico se me hidrata el alqueno, pero si yo le pongo muchísimo ácido concentrado, ácido sulfúrico concentrado ya, ajá, y un poquito hasta de calor, va a hacer que este se me vaya al mismo, se me forme el alqueno otra vez. Entonces, hay algo que se le llama, porque se fijan, este producto, vamos a llamar, digo, este reactivo A y este es B, puede ser que estén en equilibrio. Pero para formar A, el paso para formar B es el mismo paso, mecanísticamente hablando, es el mismo paso para pasar de B a A. Esto se le llama el principio de reversibilidad microscópica. En el principio de reversibilidad microscópica establece que una reacción en un sentido y su reacción inversa, que ocurren bajo las mismas condiciones, deben de seguir la misma trayectoria de reacción. En general, las reacciones de hidratación y de deshidratación las dos reacciones son complementarias en un equilibrio, por lo tanto debe seguir la misma trayectoria de reacción. ¿A qué me refiero que sigan la misma trayectoria de reacción? Al mecanismo de reacción. Esto es, por ejemplo, el alqueno se protona, ¿sí o no? Forma el carbocatión, ataca el agua, desprotonación del alcohol protonado y forma el alcohol. Y aquí es lo mismo. El lado contrario va a ser exactamente igual. Se protona el alcohol para formar alcohol protonado, se libera, forma el carbocatión, y después ocurre la eliminación para formar el doble enlace. De derecha a izquierda lo vimos en las eliminaciones, ¿no? Ya lo vimos en la clase, en el parcial pasado. Y ahora estamos viendo de izquierda a derecha. ¿Qué podemos ver ahora en este? Pues simplemente si quisiéramos ver un poco la estereoquímica de estos mecanismos de hidratación, como si se fijan, si se nos da que se forma un centro estereogénico, pues obviamente voy a tener una mezcla racémica, un 50% del R y un 50% del S. ¿Por qué? Porque el carbocatión, recuerden que el carbocatión es plano, ¿no? Aquí podemos ver, está en plano. Entonces el agua tanto puede atacar por arriba del plano como por abajo del plano, dando un producto con una estereoquímica y el otro producto con otra estereoquímica, dando 50% de uno y 50% del otro. Esto nos da una mezcla racémica. Lo que podemos decir es que este tipo de reacciones dan mezclas racémicas. Ahora, si ya entendimos que un agua puede adicionarse a un doble enlace, pues también los alcoholes se pueden adicionar, cualquier alcohol, R o H, puede adicionarse a un alqueno para formar éteres, ¿sí? Y es exactamente la misma reacción. Tengo mi alqueno, aquí utilizamos metanol en ácido clorhídrico. Si se fijan, entonces se pega aquí, porque es vía orientación Marconi-Kobbe, y aquí se pega el metanol para formar el isopropil metiléter. Aquí está el mecanismo. El primer paso es lento, es exactamente lo mismo como les digo, ya me cansé de decirlo. El primer paso es lento, si quisiéramos ver un poco la cinética de la reacción, la segunda es rápida, y este es la desprotonación, ¿no? Y aquí se equivocó el autor, no me había dado cuenta. Qué cagado. Aquí debería ser OCH3. Y aquí sigue la desprotonación
del éter protonado. Esto se le llama éter protonado. Entonces, protonación, ataque del metanol, del alcohol, en este caso el metanol, ataque del metanol al, al carbocatión, desprotonación del éter protonado y forma el éter. Ujú. Esto está interesante. ¿Esto qué es? Estos son mecanismos de... Vamos a hacer el mecanismo de reacción para esto, para que... qué es lo que primero va a pasar? Tengo ácido sulfúrico, que es una fuente de protones, y metanol. Entonces, el primer paso es que el alqueno se protona. Obviamente sigue marcónico. Entonces tengo mi producto, mi carbocatión. Obviamente se forma aquí en el más sustituido. Y aquí ya sería H3, H3, H3. Ocurre una expansión de anillo y ese ya ustedes ya se la saben, ya lo hemos visto mucho. Aquí está. Ujú. Se rompe el enlace sigma de este carbono-carbono. Forma el carbocatión. Ujú, aquí está. ¿Sí o no? Después entra el metanol. Metanol ataca al carbocatión. Formo el éter protonado. Si no me ponen el éter protonado y la carga, todo está mal. Por eso muchos reprueban. Ya el hecho de no poner la carga, están reprobados. Entonces, otra molécula de metanol abstrae el protón, desprotona el éter protonado y ya tengo mi producto. Analícenlo, véanlo. Ujú. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, pues aquí estaba el mecanismo de reacción, chinga. Bueno, ven, lo hicimos bien. Chales. Pero bueno, ya lo tienen aquí en bonito. Aquí en bonito. Ya me lo puedo saltar. Aquí, esto que Chow dice, si un alqueno protonado y el solvente es un alcohol más que el agua, una reacción toma lugar muy similar. Aquí lo único que me está diciendo es escribir un mecanismo de reacción para la formación de este alqueno, pues es muy simple, ¿no? Igual, se protona el alqueno aquí el metanol ataca al carbocatión, que sería aquí, que es el más sustituido, ¿no? Pero este, por ejemplo, ¿cómo van a... Ahora, este sí lo voy a explicar. Porque estos son ciclaciones intramoleculares, ¿sale? Veo que ustedes tienen un gran problema para comprender las ciclaciones intramoleculares, entonces vamos a tratar de entenderlas. Entonces vamos a explicarles el mecanismo, está bien sencillo. Porque es una simple reacción intramolecular. ¿Ok? Ya el hecho de estar poniendo ácido sulfúrico, me indica que va a haber medio ácido. Ajá. Pero si se fijan, entonces quiere decir que un oxígeno se pegó a un carbono, que es este, ¿no? Entonces, el primer paso que sería, y lo mismo, es la reacción ácido-base de Bronsted, para este caso. El alqueno abstrae el protón. ¿Ok? Obviamente el carbocatión se va a generar aquí. Ujú. Vemos el alcohol, es un carbono, es carbono-carbono. Aquí se genera el carbocatión. Aquí en este carbono obviamente se pegó el otro hidrógeno, el protón. El carbocatión, de hecho, quedó muy feo. Está aquí en este carbono. Y obviamente, ¿qué sucede? Antes de que ataque un agua,
que es una reacción intermolecular. Obviamente las reacciones intramoleculares son más rápidas que las reacciones intermoleculares, entonces las intramoleculares son más rápidas que las inter. Por lo tanto, entonces, qué es lo que prefirió aquí? Y tengo un alcohol, porque entonces hace rato vimos, ¿no? Formación de éteres en donde un alqueno en medio ácido y más un alcohol forma un éter. Aquí en este caso es un éter cíclico. Entonces no debería de haber ningún problema. Entonces aquí el alcohol ataca al carbocatión, forma un anillo de 6. Este carbono es este. ¿Ok? Y aquí está el alcohol protonado, el éter protonado. Después otra molécula, ya sea, vamos a ponerle B de base, abstrae este protón y desprotona para formar el producto. ¿Vale? Tan simple y tan sencillo. Recuerden que aquí es hidrógeno, hidrógeno. Proveniente de estos dos que estaban aquí. ¿Vale? Tan simple y tan sencillo. Entonces aprendan a observar este tipo de problemas, nada más. Sale, vamos a ver ahora otra forma de llevar a cabo una hidratación de alquenos. En este caso es algo que nosotros llamamos oximercuración, desmercuración. Oximercuration, demercuration. Ajá, es una hidratación, oximercuración, desmercuración. Y este tiene como objetivo principal que es más suave las condiciones de reacción. Y una de las grandes ventajas es que al utilizar bajo estas condiciones de reacción, la oximercuración, desmercuración, evita que haya rearreglos o transposiciones. Porque como les digo, se forma un carbocatión, pero ese carbocatión ya no puede llevar a cabo transposiciones. Uno de los problemas también, como nosotros los sintéticos, es cuando estamos trabajando y queremos un producto, pero en este caso aquí en la hidratación de alquenos, sé que se me arregla y yo no quiero que se me transponga, entonces tengo que cambiar condiciones de reacción. Una de esas condiciones es esta reacción, hidratación por oximercuración, desmercuración, donde se utiliza acetato de mercurio seguido al final de borhidruro de sodio. El borhidruro de sodio es el NaBH4. No les voy a preguntar el mecanismo de reacción, ¿ok? No les voy a preguntar el mecanismo de reacción, eso sí, esto también da una orientación Markovnikov. La hidratación por oximercuración, desmercuración va por vía Markovnikov. Ok, nada más voy a explicar rápidamente cómo funciona, pero no voy a explicar el mecanismo de reacción. Digo, no se los voy a preguntar en el examen. ¿Vale? Aquí el acetato de plata tiene esta es la estructura del acetato de plata. Ajá. Que obviamente está en equilibrio, se disocia aquí para formar este acetato mercúrico, bueno, este ion de mercurio con el ion acetato. ¿Ok? Resulta que ocurre así el ataque para formar este famoso intermediario ion mercurinio. No voy a preguntar mecanismos de reacción para este sino nada más se lo estoy explicando. Al final de cuentas voy a tener el mismo producto. Ajá. El mismo producto de hidratación de alquenos. Nada más que, como les digo, una de las ventajas es que evita que haya transposiciones. Ajá. De aquí lo que sucede es que hay un ataque con el agua, desprotonación, y voy a formar este alcohol organomercurial. Cuando formo este alcohol organomercurial, con borhidruro de sodio en medio básico, ya aquí cambio las condiciones de reacción, ya tengo mi alcohol. El problema de estas reacciones es que formo mercurio. Y ya saben que el mercurio es de los más tóxicos que hay. O sea, de hecho, este tipo de reacciones casi ya no se utilizan justamente por la toxicidad del mercurio. El mercurio es totalmente neurotóxico. Entonces, como les digo, la ventaja de este es que la oximercuración de mercuración evita la posibilidad de transposiciones o arreglos, y son condiciones suaves. Entonces, generalmente así viene explicado. El primer paso es con acetato de mercurio en agua y el segundo paso es el tratamiento con borhidruro de sodio. Pero si se fijan, al final de cuentas llegó a lo mismo.
cuando se hace esta reacción, si se fijan, no hay arreglos, porque aquí el carbocatión se formaría, ¿no? Y este metilo se desplazaría para acá, pero no ocurre con este tipo de reacciones. Con esto, bajo estas condiciones de oximercuración de mercuración. Entonces, bueno, aquí nada más era para explicarles cómo es el más o menos el mecanismo, cómo el doble enlace se pega con el mercurio, cómo se forma el ion mercurinium, ujú, esta parte es totalmente electrofílica y obviamente el nucleófilo se pega en el carbono más sustituido. Pero les digo, no voy a preguntar mecanismos de reacción, pero sí nada más se los estoy mostrando para que vean cómo es que se forma este tipo de compuestos, intermediarios más que nada. Entonces, bueno, me voy a ahorrar el paso porque esto no lo voy a preguntar en el examen. Tampoco voy a preguntar esto en el examen, el mecanismo. Eso sí, les voy a preguntar que me sepan el producto, porque si les pongo un producto que tiende a transponerse, o les pongo el del acetato de mercurio y me hacen transposición, entonces los voy a poner mal, porque entonces no están entendiendo que con estas condiciones no hay transposición. Aquí está el caso. Vamos a ver estos ejercicios. ¿Qué producto daría? Si se fijan, aquí se formaría un carbocatión, ¿sí o no? Y este se transpone, habría una transposición. Pues no, no hay transposición. Si entonces el puro producto es la hidratación en donde el alqueno, ¿en qué posición? Este, entonces vamos a dibujar el producto. Ya ustedes ya lo pueden visualizar sin ningún problema. Ay, me quedó feo. ¿Y el alcohol en dónde quedaría? Aquí, ¿sí o no? Ujú. Bajo condiciones de oximercuración de mercuración. Aquí quedaría el OH, nada más quiten el doble enlace y aquí se queda el OH. Si se fijan, A, B y C tiende a llevar bueno, A y B tiende a llevar transposiciones. El C, el carbocatión quedaría aquí. ¿Sí? No, no, no habría transposición, pero el producto, ¿dónde quedaría? Pues aquí quedaría el OH, ¿sí o no? Es una orientación Markovnikov. También existe la alcoximercuración. Es lo mismo, pero en vez de que se añade un agua para formar el alcohol, se va a formar como producto un éter y es exactamente lo mismo. No voy a preguntar mecanismos de reacción, ¿sale? Pero aquí en vez de que ataque el agua, ataca el alcohol. Ese tipo de reacciones se le conoce alcoximercuración, ¿ok? Sí, aquí podemos ver un poquito del mecanismo que ya lo vimos. Ajá. Aquí ahora el intermediario, el acetato, ese famoso éter organomercurial, se reduce con borhidruro de sodio y formamos el éter. Ahora ya no es un alcohol, es un éter, pero también sigue una orientación marcónico. Ok, hasta este punto hemos visto de hidratación de alquenos, sigue orientaciones Markovnikov. Pero, ¿cómo puedo llevar yo a cabo una orientación anti-Markovnikov? Yo quiero, ¿sí? Porque si yo quiero no hidratarlo, que el OH no esté aquí, sino esté aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Hay otra técnica, hay otra condición de reacción que se le llama hidroboración de alquenos o hidroboración oxidación. Ujú. Hasta este punto yo les sugiero que vayan teniendo así como una forma no sé, de notas en donde vayan a ver, este más este me da este más este me da esto, y poner aquí nota, aquí ocurre esto, ocurre esto, no sé, ¿sale? Porque aquí ya vamos a estar viendo varios tipos de reacciones. Ok, ¿qué ocurre con esta reacción? No les voy a preguntar mecanismos de reacción, claro, pero sí necesitamos saber que bajo estas condiciones, que es borano THF, BH3 es borano, seguidos de agua oxigenada en medio básico, resulta que me va a llevar a cabo una reacción antimarcónico, una adición antimarcónico. Si se fijan, ahora el alcohol se va en el menos sustituido. Esto es vía bajo estas condiciones conocidas como hidroboración de alquenos o hidroboración oxidación.
Aquí el mecanismo, te los digo, no les voy a explicar, aquí simplemente lo que sucede es que el borano, de hecho el borano, está, está como un dímero, ajá, este famoso diborano, que va a estar en equilibrio con dos moléculas de borano, ¿ok? En este tipo de reacciones, este borano reacciona con el alqueno para formar un alquilborano. Este se oxida, este alquilborano, si fijan se oxida, ujú, con agua oxigenada para formar el alcohol. Pero obviamente si se fijan ahora están en una orientación antimarcónico. Simplemente le estoy explicando, pero no voy a ver mecanismos de reacción de este. Ujú. Esta es una forma nada más de cómo hacerlo más reactivo el diborano, ajá, porque se utiliza generalmente THF. Esta es la molécula del THF, dos moléculas del THF con el diborano, forma el famoso complejo diborano. Este es un enlace covalente coordinado, ajá, base de Lewis, ácido de Lewis, ajá, y así es como se forma el BH3-THF, ¿ok? Y el borano tiene una estructura muy similar como un carbocatión. Ajá, el borano tiene hibridación sp2, obviamente tiene un orbital p vacío, donde en el p vacío se acomoda al par de electrones provenientes del THF. ¿Sale? Nomás lo estoy explicando. Y aquí lo podemos ver como esta es la base de Lewis, y este borano no tiene carga parcial negativa, pero tiene un orbital p vacío, que puede acomodar un par de electrones, que al acomodarse forma el famoso complejo borano-THF. Ujú. Los productos de una reacción ácido y base de Lewis se le conoce como complejos. Una especie que tiene un orbital vacío o una deficiencia de carga y un ligando, una especie que dona un par de electrones. ¿Vale? Esto es un complejo. ¿Vale? Entonces no voy a preguntar el mecanismo de reacción, pero más o menos se los voy a explicar. Como les digo, no voy a preguntarles el mecanismo de reacción, yo lo único que quiero ver es el puro producto. ¿Vale? Lo único que hace es que el borano se adiciona al doble enlace, ujú, aquí. Ocurre un estado de transición más estable que cuando está el boro en el carbono más sustituido. Ujú. Entonces el alqueno se pega, ataca al boro, ujú, pero genera este intermediario, ajá, que el boro le gusta estar en el carbono menos sustituido. Aquí va a estar aquí no le gusta estar en el carbono más sustituido por efectos electrónicos. Ujú. Y por efectos estéricos. Como les digo, por efectos estéricos, imagínense el boro, no se puede pegar en el carbono más sustituido porque habría más impedimento estérico. Ujú. En cambio, el boro le gusta estar pegarse en el carbono menos sustituido, justamente por impedimento estérico. Ajá, aquí podemos ver el estado de transición del boro cuando está en una orientación anti-Markovnikov que cuando está en una orientación Markovnikov. ¿Sale? Entonces son por efectos estereoelectrónicos, estéricos más que nada. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es simplemente un resumen, no lo voy a preguntar. Ahorita les voy a decir cómo lo voy a preguntar en el examen. Ajá. Y como les digo, este borano, el intermedio que se genera con boro, en una segunda etapa, por eso se le pone dos, se le pone agua oxigenada en medio básico, ujú, y ya es así como se hidrata. Se hidrata, ajá, se oxida este compuesto de boro para formar el alcohol. Y es así como yo puedo explicarlo, ¿sale? Vamos a ver un poquito nada más para que veamos la estereoquímica de la hidroboración. Ujú. Ocurre mediante una adición sin. Ujú. Lo que sucede es que cómo se pega el boro al alqueno es vía sin. Ajá, es una orientación sin, del mismo lado. Ajá, aquí está el estado de transición. Para dar como producto un trans. Ajá, entonces siempre generalmente va a dar como producto el trans. ¿Sale? No va a dar un sin, o sea, si fuera un cis, el OH estaría hacia arriba, sino del mismo lado que en este sustituyente, pero da trans, nada más para que lo sepan.
¿Vale? Simplemente nada más, o sea, les digo, no les voy a preguntar mucho sobre esto del examen. Y ahora sí, es así como se los yo preguntaré en el examen. No les voy a preguntar para la hidroboración, oxidación, el mecanismo, sino que me puedan ser capaz de proponerme los productos, o al revés, de productos reactivos. ¿Sale? Aquí, ¿cuál es el producto de esta? Ah, pues obviamente es antimarcónico. Aquí quedaría lo H. Si no, obviamente ya quitan el doble enlace, obviamente. Ujú. Aquí quedaría lo H. Aquí quedaría lo H. Este sería el producto. Ujú. Aquí quedaría lo H. ¿Vale? Obviamente quiten el doble enlace. Aquí quedaría lo H y aquí sería el menos sustituido, por lo tanto aquí quedaría lo H. Estas son las condiciones hidroboración oxidación que va, ¿cómo quedamos? Orientación antimarcónico. El OH se pega en el carbono menos sustituido. Ahora vamos a ver otro tipo de reacciones que es adición de halógenos a los alquenos. ¿Sale? Ahora vamos a formar un dihalógeno. Generalmente va a dar una estereoquímica anti, en donde vamos a tener la ecuación o la reacción general es un alqueno más un halógeno, una molécula de halógeno como puede ser cloro, bromo, muy rara vez yodo. Generalmente trabajamos con cloro o bromo. Ujú. Se halogena un cloro o un cloro acá, o si usamos bromo, un bromo, un bromo. Ujú. ¿Cómo es el mecanismo de reacción? Resulta que una molécula de bromo, me van a decir, caño, pues por ejemplo el bromo, ¿no? Pues es un enlace covalente no polar. No hay diferencia de electronegatividad, pero resulta, acuérdense que el bromo en presencia de otro bromo se polariza parcialmente el enlace. Es cuando estuvimos viendo fuerzas intermoleculares. Ujú. Resulta que al estar en contacto una molécula con otra, parcialmente se genera un dipolo temporal, entonces genera un delta positivo con uno, un delta negativo del otro. Y este temporal es capaz de que ataque un nucleófilo. Aquí por ejemplo, tenemos el caso de un nucleófilo que ataca el bromo y se rompe una molécula de bromo. Además, un bromo se favorece porque estoy generando una molécula bastante estable, como el ion bromuro. El ion bromuro es bien estable, ¿no? Es un muy buen grupo saliente. ¿Sí? Entonces aquí lo que podemos ver, aquí el nucleófilo sería el alqueno. Ujú. Se polariza. También este se llega a polarizar. Cuando tengo un nucleófilo que va a entrar cerca a un bromo, se va a polarizar. ¿Qué quiere decir? Lo vuelvo a repetir. El bromo genera una carga parcial positiva y una carga parcial negativa. Entonces, cuando está en contacto un nucleófilo con una molécula de bromo, al polarizarse el enlace, este nucleófilo es capaz de atacar al bromo y romperse el enlace bromo-bromo y ahora sí formar nucleófilo bromo. Entonces, con base a esto, ahora vamos a poner la identidad al nucleófilo. El nucleófilo que estamos hablando, alquenos, entonces va a ser alquenos. Ujú. 1H puede bromarse, una amina puede halogenarse, más bien, clorarse, y un alqueno, lo que va a pasar es que vamos a formar este intermediario, el ion bromonio. O sea, si es, vamos a llamarle XX. Puede ser cloro bromo, y el intermediario es el ion alonio. ¿Sale? Entonces el paso es, el alqueno ataca al bromo, se rompe el enlace bromo-bromo y formo este intermediario, liberando una molécula de bromo, bromuro. Ujú. Entonces, esta es la estructura del ion bromonio, por ejemplo, si utilizo bromo. Si utilizo cloro, pues sería ion cloronio, ¿no? Entonces, fíjense muy bien. Aquí va a estar interesante. Este sigue también estereoquímica Markovnikov. Entonces, el alqueno, de hecho, en su mecanismo de reacción ustedes lo tienen que poner de esta manera. Bromo, esto sí estoy utilizando bromo. Ahí está, así lo deben de dibujar. El alqueno ataca, en este caso, al bromo, se rompe el enlace y formo el ion bromonio. Si se fijan, queda carga positiva aquí. Ujú.
pero la molécula de bromo se va a adicionar en el carbono más sustituido. ¿En dónde es? Aquí. ¿Por qué? Porque sigue orientación marcónico. Ahorita vamos a verlo más adelante. Entonces, como les digo, se les llama el ion alonio. El ion cloronio se utiliza yodo, el ion bromonio se utiliza bromo y el ion yodonio se utiliza yodo. Entonces, otra vez, vamos a analizar el mecanismo de reacción para ya no volverse a explicar. El alqueno ataca a al halógeno, ya sea clorobromo y yodo, forma el ion alonio y el halogenuro va a atacar a uno de los carbonos. ¿A dónde va a atacar? Al carbono más sustituido. Al carbono más sustituido. Porque va a seguir orientación Markovnikov. Sí. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el propeno. Aquí está el mecanismo de reacción. O sea, véanlo, me voy por la... formula ion bromonio. Y el bromuro que se ataca por la parte posterior, esto es por abajo. Traten de no hacer esto. Que el bromuro ataca hacia acá, ¿sí ven? En el mismo lado que el bromo, no, ataca hacia atrás. ¿Sale? Esto sí es muy importante. Y obviamente la estereoquímica va a ser una estereoquímica ¿de qué tipo? Fíjense muy bien, están en lados opuestos, es una estereoquímica anti. Porque si el bromo estaría en el mismo lado, sería una estereoquímica sin. ¿Sale? Entonces, la estereoquímica de este tipo de reacciones es una estereoquímica anti. ¿Vale? Y este tipo de reacciones cuando se añade bromo se utiliza mucho en los laboratorios. Desgraciadamente no sé si lo vayan a ver. De hecho, no sé si, creo que ni tienen laboratorio. Ajá. Esto, una prueba muy rápida para identificar alquenos es meterle bromo. Ujú. Por ejemplo, aquí, cuando se adiciona una disolución de bromo al ciclohexeno, el color de bromo rápidamente desaparece. ¿Sí se fija? El bromo es color cafecito, así. Se lo estoy añadiendo a una disolución que tiene un alqueno, por ejemplo, en este caso un ciclohexeno, y desaparece el bromo. Pero, por ejemplo, en esta disolución, aquí ay, se me fue el tubo, este tubito de ensayo, se le adicionó bromo y no desapareció el color. ¿Qué quiere decir? Que este no tiene un alqueno. Entonces, este tipo de reacciones en donde yo le añado bromo, unas gotitas de bromo, el bromo es líquido a temperatura ambiente, ajá. Entonces, es una prueba cualitativa para identificar alquenos. Si se me descolora, entonces quiere decir que había un alqueno. Si no se me descolora, quiere decir que no había alquenos, porque no hay reacción. ¿Sale? Entonces, como les digo, generalmente me da, en el caso si yo utilizo cicloalquenos, ajá, me va a dar como estereoquímica trans, no me va a dar el cis, no se forma, ¿por qué? Justamente porque es un ataque, en este caso tenemos aquí la adición del bromo es sin, ¿sí o no? La adición del bromo es sin, el mismo lado, pero el ataque del bromuro es en el ataque posterior, por eso es trans. Este se va hacia abajo, del lado opuesto. Ujú. Ok, entonces aquí no le hagan caso de los enantiómeros porque no me estoy metiendo a la parte de estereoquímica en donde se forman los enantiómeros. No me voy a fijar aquí. Nada más quiero que sepan que se forma una estereoquímica trans cuando estoy trabajando como materia prima en los cicloalquenos, ¿sale? La estereoquímica igual. Bueno, aquí hablo de los que se forman obviamente diasterómeros, compuestos meso, ¿sale? Ajá, simplemente es meterme un poco más de lleno, pero no me voy a meter a toda esta estereoquímica. Lo único que les digo es que tiene mucho que ver, por ejemplo, si yo empiezo con el cisbuteno, voy a tener como producto estos anti. Voy a tener un par, ¿ok? Se le llaman, estos son diasterómeros. En cambio, si meto un trans, voy a tener como un producto un meso nada más.
Acuérdense que el meso tiene no es aquiral. Estos sí son quirales, pero este estaría aquiral. Ajá, porque meten un plano aquí. Es así como se vería. Entonces, meten un plano, lo mismo es de la izquierda, es lo mismo a la derecha. O sea, si ustedes parten, les digo, no les voy a preguntar de esto en el examen, eso sí que no. Pero si ustedes parten de de un alqueno con estereoquímica trans, les va a dar como producto un meso, o sea, un producto aquiral. Y este producto aquiral, pues obviamente no va a desviar la luz polarizada. Ujú. Y es lo que vimos en estereoquímica. ¿Ok? Entonces sí tiene mucho que ver el tipo de alqueno que estemos utilizando, si está en una orientación, si está en una estereoquímica cis o trans. Acuérdense que son isómeros geométricos, ajá, son estereoisómeros geométricos. Sí, pero obviamente no se apuren por esto de la estereoquímica y todo eso, no lo voy a preguntar. ¿Eh? Con que me pongan el mecanismo de reacción bien y el producto, ya soy feliz. Uno de los problemas de utilizar el bromo molecular, es que es bastante complicado en el laboratorio, es bastante tóxico. Aparte de su toxicidad, es muy complicado su manejo. Ajá, es bastante oxidante aparte. ¿Ok? Luego forma vapores de bromo, que son, como les digo, son bastante tóxicos. Entonces los químicos pues han encontrado una manera de poder, una alternativa al bromo molecular, y en este caso es la N-bromosuccinimida. Ajá. Entonces la N-bromosuccinimida es una fuente de bromo molecular. Generalmente se utiliza DMSO como disolvente, ajá, y la N-bromosuccinimida. ¿Ok? Ahorita no le hagan caso aquí a esto. No le hagan caso. Porque vamos a ver ahorita más que nada la aloidrina. ¿Vale? Pero entonces, como les digo, otra fuente de bromo es la N-bromosuccinimida. ¿Sale? Entonces, por si les pongo esta N-bromosuccinimida, obviamente es como si estuviéramos usando bromo-bromo. Ujú. Y llevaríamos a cabo las reacciones de halogenación. Ok, pero bueno, casi no hay mucho problema con esto. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles serían los productos de la bromación, en este caso de la halogenación de estos alquenos? Vamos a hacer el A, pues es muy simple, ¿no? Simplemente un bromo de este lado y un bromo del otro lado. Les digo que no me voy a fijar mucho en la estereoquímica. Ajá, aquí ponen un bromo de este lado. Obviamente es anti, ¿no? Un bromo de este lado. Obviamente si es anti, podemos poner este para arriba y este para atrás. ¿Sí o no? En estereoquímica anti, ¿no? Por ejemplo, el B. Obviamente un bromo hacia arriba y un bromo hacia abajo. ¿Sí o no? Aquí estaba el carbono-carbono de enlace. Así de simple y así de sencillo. Lo mismo sería, en vez de bromo, pues utilizo cloro. ¿Sale? Ahora vamos a ver, con base a lo que acabamos de ver, las famosas aloidrinas. Las aloidrinas va al mismo mecanismo, nada más que el segundo ataque, cuando se forma el ion bromonio, ajá, entra una molécula de agua. En vez de que ahora sí entre un halogenuro, ataca una molécula del agua. No se fijen esto de qué significa más N, qué sirven antiómeros, pero no me voy a fijar en la estereoquímica. ¿Sale? Entonces la aloidrina tiene ese tipo de estructura, un bromo y un alcohol, un bromo y un OH son los famosos aloidrina. En este caso, como estoy usando un bromo, es bromohidrina. Si fuera un cloro, sería clorohidrina. Si fuera un yodo, sería una yodohidrina. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo mismo, ¿no? El ataque del bromo, el bromo, para formar el ion bromonio. Y ahora sí, el ion bromonio entra el agua como nucleófilo. Entonces aquí generalmente se requiere como condiciones de reacción, por ejemplo, bromo en agua, bromo molecular en agua o cloro molecular en agua. ¿Sale? Y así formo mi aloidrina, vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es ese mecanismo de reacción? Muy fácil, como lo hemos visto, ¿no? El primer paso ya no lo conocemos. El alqueno ataca al halógeno, a la molécula de halógeno, se forma el ion alonio, acuérdense X puede ser cloro, bromo, yodo, se forma el ion alonio, y ahora sí, en vez de que ataque
una molécula de halogenuro, de ion halogenuro, ahora va a atacar el agua y es exactamente lo mismo, ataca por la parte posterior, ajá, para que dé la estereoquímica anti, e igual, va a atacar al carbono más sustituido, o sea, esto es orientación Marcónico, sigue una orientación Marcónico, ajá. Aquí nada más se requiere un paso posterior en donde es la desprotonación del agua protonada por otra molécula del agua y formamos la aloidrina. Ujú. Obviamente, y veo que yo recuerdo que muchos de ustedes me pusieron en su examen que el cloruro, por ejemplo, el cloruro era capaz de abstraer un protón para formar ácido clorhídrico. Eso no, eso es incorrecto. El cloro es muy complicado que abstraiga ya un protón. Sale es tan estable que ya no reacciona, sobre todo para abstraer un protón. ¿Sale? Entonces sería, o el bromo, lo mismo. Porque ahorita justamente voy recordando que me pusieron ustedes, después tampoco se los puse mal, porque el bromuro más un protón no puede formar ácido bromídrico. ¿Por qué? Porque son bases fuertes. Ajá. Digo ácidos fuertes. Entonces los ácidos fuertes prácticamente están totalmente disociados, ¿no? El equilibrio no se va hacia la formación del ácido. ¿Sale? Por eso también reprobaron algunos de ustedes. Y eso lo estuvimos viendo cuando estábamos comentando la clase de ácido y bases de Bronsted. ¿Sale? Entonces aquí la desprotonación se lo da por otra molécula del agua. Y ahora sí formo la aloidrina, y acuérdense, el OH se pega en el carbono más sustituido. Ujú, del ion alonio. Ok, entonces vamos a tener como producto, si es con cloro, clohidrina, bromidrina y yodohidrina. Vamos a ver, por ejemplo, este caso, ¿no? Tenemos el propeno en cloro, una molécula de cloro. Ataca, forma el ion cloronio. ¿En dónde ataca el cloro? Bueno, aquí ya no ataca el cloro, si se fijan. Aquí va a atacar el agua. ¿En dónde va a atacar el agua? Pues en el carbono más sustituido. Ujú. Ataca en el carbono más sustituido, tiene agua protonada, ocurre la desprotonación del agua, y ahora sí tenemos la aloidrina. ¿Vale? En estereoquímica anti, ¿sí ven? Y en una orientación, más que nada sería una orientación anti. Obviamente, ¿por qué ataca en el carbono más sustituido? Pues resulta que en el carbono más sustituido es en donde se generaría la carga parcial positiva más grande. Ajá. Por eso ataca sobre el carbono más sustituido. Ujú, porque esperaríamos como si fuera un tipo carbocatión. Acuérdense, en las más reacciones se forma el carbocatión, ¿no? Y ahí ataca el nucleófilo. Aquí en este caso, en este ion alonio, que sería el cloronio, el agua ataca en el carbono más sustituido justamente porque en el carbono más sustituido tiene el delta positivo más grande. ¿Sale? ¿Y qué significa que tenga el delta positivo más grande? Pues es la parte más electrofílica. Por eso se ataca el agua en ese tipo de carbonos, ¿sale? ¿Qué más podemos ver? Las alhidrinas. Ajá, el OH, como les digo, se pega en el carbono más sustituido. Así de simple y así de sencillo, y es lo que acabamos de ver, ¿no? Aquí es la misma reacción. Sí, el OH se pega en el carbono, aquí, en el carbono más sustituido. Aquí podemos ver su orientación para que del anti. Ajá, aquí es el delta positivo más grande, por eso es la parte electrofílica más, aquí en este carbono más sustituido. Ese sería como que el estado de transición para que lo pudiéramos entender. ¿Vale? Obviamente no se fijan en esto del enantiómero, yo con que me puedan obtener el puro producto y se fijan, da en los cicloalquenos, así como las halogenaciones, igual las aloidrinas. Ajá. Obviamente tampoco no se les olvide el paso de la desprotonación, me da también estereoquímica trans. Si se fijan, el bromo está hacia atrás y este está hacia adelante. Entonces es una estereoquímica trans. Si parto de un cicloalqueno, para obtener un cicloalcano, la estereoquímica del cicloalcano va a ser trans. Ujú. Entonces, ¿qué producto sería aquí? Pues muy fácil, el bromo se pega aquí y el cloro, digo, y el agua en el más sustituido, el agua en el más sustituido, o sea, el OH. Vamos a ver este mecanismo. Este está genial, ya con eso termino esta clase.
Esta es otra ciclación intramolecular. Obviamente este es un tipo aloedrina, ¿no? Tengo un alcohol y tengo un cloro. Lo primero que va a pasar es que el cloro va a reaccionar ¿con qué? Pues muy fácil, vamos a poner aquí cloro. Cloro, cloro, vamos a hacerlo más bonito. Cloro, cloro. Entonces el alqueno ataca al cloro, se rompe el cloro, el enlace cloro-cloro. Voy a formar el ion cloronio. H2, H2, H2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. OH. ¿Sí o no? Aquí va a atacar el alcohol, al carbono más sustituido, obviamente. Se rompe. Oh, fuck. Se rompe. Formo mi anillo de 6. Obviamente aquí el alcohol se protona, está protonado, hay que desprotonarlo. Metilo, metilo, aquí está el cloro. Y entonces una base desprotona al alcohol, digo, ajá, al alcohol. El oxígeno recupera su par de electrones para que sea neutro y ahora sí tengo mi producto. ¿Ven? Entonces aquí tengo un nucleófilo. Entonces tienen que analizar muy bien sus moléculas. Porque si yo tengo un buen nucleófilo dentro de la misma molécula, entonces antes de que ocurra un ataque intermolecular va a ocurrir un ataque intramolecular. Entonces con eso ya terminamos esta segunda clase. Son mecanismos muy simples, pero sí es necesario que los hagan en su libreta. ¿Ok? Para que le echen ganas. ¿Ok? Faltan 3 clases más, creo, de alquenos y alquinos. Son temas muy pesados, pero muy sencillos.